vamos a hablar de la última sesión de Freud. Mil gracias Es tu por casa, tu invitación. querido. Gracias por tu hospitalidad. ¿Cómo te estás sintiendo? Platícanos. ¿Cómo te acercas a Freud? Bueno, para mí es toda una aventura. Yo estoy respondiendo a una invitación que debo asumir como un desafío, como un llamado. La invitación y el llamado yo las entiendo en mi persona como la invitación a ponerme en el lugar del otro, como ir hacia el otro y ver las cosas desde el otro. Tú lo sabes, bueno, yo voy a cumplir 50 años de dirigir escena incansablemente, ininterrumpidamente. Alguna vez, al principio sobre todo, por supuesto me formé como actor y eventualmente, excepcionalmente he actuado. Pero mi trabajo ha sido dirigir actores, formar actores, ser el espectador. Escribir para actores. Escribir para actores. Y de pronto pasar del otro lado, ponerme en las manos de un director, tengo mucha suerte, es un gran director, para encarnar un personaje. Y un personaje que en este drama sostiene una conversación donde toma una postura que es la contraria a la de mi corazón y a la de mis convicciones. Entonces también es ponerme de aquel lado para entender aquella lógica, es decir, desde el que intenta ser creyente, ponerme del lado del que ha decidido optar por el agnosticismo. Y entenderlo desde ahí y entender sus argumentos es enormemente aleccionador e importante. Es por eso una aventura apasionante, un atrevimiento que asumo con sencillez y humildad, pero que también con entusiasmo y pasión. ¿Cuál fue tu primer contacto con Freud? Uy, pues cuando era estudiante. En la preparatoria, ya en la preparatoria misma nos dieron a leer textos de Freud. Desde el primer contacto me resultó una visión deslumbrante en muchos sentidos, pero más a profundidad justamente al ir estructurando la pedagogía de la actuación y al ir comprendiendo que el teatro es por excelencia el arte de la persona y el arte de la conducta, ¿no? Que son las mismas obsesiones de la indagación freudiana. Es un gran estudioso del mundo griego. Es bueno, evidentemente, y del mundo egipcio. Es un hombre con un conocimiento de la cultura enorme, pero que también tiene como postura científica, una pretensión sistemática que de alguna manera consigue, pero que eso hace llevar mucha de su reflexión de la cultura al torrente de su pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a los sistemáticos, no? No hemos desvirtuado mucho a Freud. Las interpretaciones posteriores a él, incluso algunas hasta groseras, y nos hemos olvidado, hoy que está tan presente, nos hemos olvidado del gran trabajo científico que tiene Freud. Yo creo que la humanidad está en deuda con Freud y con la aventura de Freud y su tenacidad. Esto no quiere decir que él tuviera la verdad absoluta sobre todas las cosas, pero que planteó una reflexión que ha resultado liberadora para toda la humanidad, para ti, para mí, para cualquiera que nos esté viendo, y que ya no podemos pensar al ser humano, a la sexualidad, a la vida, como se pensaba antes de Freud. Luis, dice 50 años en el mundo del teatro. ¿Qué hiciste para evitar a Freud? ¿Cómo te preparaste para evitar a Freud? Es una estupenda pregunta. En la construcción del personaje, que es mi trabajo, entendí primero que no se trata de Freud histórico, sino Freud personaje de un drama, personaje ficticio, que en la mímesis refiere a aquel Freud, y además la obra está toda fundada en hechos reales, pero no deja de ser una ficción, no deja de ser una entrevista imaginaria. Sí, con grandes fundamentos, importantes fundamentos en la realidad.
Pero entonces, ¿cómo abordar esto? Bueno, lo primero es olvidarme de que ese personaje sabe quién es. Porque uno en la situación no tiene idea de quién es, solo sabe a quién tiene enfrente y qué es lo que le está pasando. Y lo que le está pasando es terrible, es un enfermo terminal de cáncer que sabe que tiene los días contados. Es un hombre que ha llegado al final de su trayectoria, empezando a encontrar cierto reconocimiento, pero que ha sido una batalla sostenida, en donde ha sido salvajemente destrozado por muchos frentes, y él se ha mantenido. También sabe que empieza a inspirar a otros pensadores y que empieza a contribuir a lo que yo entiendo, él intuye que será una revolución, como de hecho fue. Pero también es un perseguido, es un pensador opuesto totalmente al pensamiento fascista y judío además, que ha tenido que salir exiliado de su patria para llegar exiliado a Londres en este final terrible de su vida, y ahí le sale al paso la guerra, la entrada de Inglaterra en la guerra, ¿no? Él ya había sufrido y meditado profundamente sobre la guerra en el 14. Y por cierto que afirmó cosas de una lucidez impresionante que nos ayudarían mucho a entender la clave bélica de nuestro tiempo. De manera que está ahí solo en su casa, esperando a su invitado, que es alguien que le importa, que le interesa saber, conocer cómo piensa, pero que por el mismo desastre del estallido de la guerra, los trenes ha llegado tarde. Entonces, eso es lo que yo me planteo, es decir, actuar es ponerse allí, y como decía Héctor Mendoza, ponerse allí y mucho. Está lindo. Oye, Freud, Otto Benninger, Musil, Karl Kraus, Joseph Roth anticiparon la cháchara vienesa, que después acabaría en Sarajevo. Así es. A Freud le toca todavía ver la cháchara del fascismo. Así es. Y anticipa y antecede y vislumbra también lo que la cháchara del fascismo va a provocar en la humanidad. Hasta nuestros días, ¿no? Es decir, lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos, en esta manifestación nazi y supremacista, donde vemos la vigencia del racismo y el discurso exacto de los nazis hoy, ¿no? Esto poniendo en reto la opinión de un presidente que tiene que asumir su responsabilidad de Estado, y lo conmina a posicionarse frente a eso, y lo hace con esta ambigüedad que a todos nos despierta. Es decir, eso ahí está. Y pensar estas cosas, volverlas a pensar y fundamentarlas, creo que es una asignatura mayor. Como decía Hannah Arendt, nuestra responsabilidad es pensar. No pensar el mal nos vuelve pensar el mal, pensar el racismo, pensar el machismo, pensar los fundamentalismos, pensar el pensamiento totalitario. Es la asignatura, es lo que nos atañe a todos, lo que no podemos dejar de hacer. Este espectáculo, esta obra, es una invitación muy divertida y gozosa e intensa para pensar en lo que nos atañe a todos, más allá de nuestras diferencias, porque creo que eso es lo que queda claro en este drama. No importa qué tan distintos somos, o que tú seas un creyente o que yo sea un ateo, finalmente somos humanos y la bomba nos va a caer a los dos, y lo que ahí cuenta es cómo nos vamos a portar el uno con el otro, es decir, aparece la dimensión ética del concernimiento, de la solidaridad. Proponías antes de entrar aquí, estamos platicando una ruta de revaloración moral de Freud, Nietzsche, Marx. Sí. Y yo diría que más que solamente moral, sí cuestionaron profundamente la moral. ¿El cuestionamiento del hombre? El cuestionamiento, yo diría que son los teólogos de la modernidad.
Es decir, la afirmación marxista de la religión como opio, es decir, creo que es central, es decir, la posibilidad de que la religión, en lugar de ser liberadora, se convierta en alienante, en lugar de fundar conciencia solidaria y despierte una conducta ética, porque eso es lo que vino a hacer Jesús de Nazaret. Él no fundó ninguna religión, él era judío, él vino a fundar una ética. A darle una comprométete con el sufrimiento de los otros. Eso es el cristianismo. Pero Luis, aquí sí hay una palabra que me llama mucho la atención: amor. La revolución cristiana es amorosa. Es amorosa, lo cual es una asignatura tremenda. Antes que Freud lo dijera, de que amar al prójimo suena imposible, lo había dicho Kierkegaard. Kierkegaard, que es un profundo cristiano, dice: no conozco un cristiano. Alguien que no solamente se concierna con el dolor del leproso, del enfermo, del preso, del hambriento, sino que además lo ame, o que ame a su adversario. Es una asignatura mayor. Oye, Luis, y ya que hablas de Kierkegaard, ¿qué pasa con la fe en esta época? Hablando del gran ensayo que hace sobre la fe Kierkegaard, sobre esta aportación al entendimiento cristiano. El temor y temblor, ¿no? Sí. Pues yo creo que lo que vive nuestro mundo es una crisis espiritual muy profunda, que evidentemente concierne a la actitud de la fe, pero la fe no es la religión. La fe es una experiencia subjetiva, íntima, exclusiva de cada uno. Personal. Y la religión es más bien un fenómeno social, de religarse a la fe de otros. Porque, fíjate, en los primeros credos de las comunidades cristianas había dos fórmulas. Una es yo creo en Dios, etc. Y la otra es creemos, ¿no? Yo creo que todos llegamos al territorio de la fe a través de nuestros padres, es decir, de la fe histórica, en donde, si lo topamos, hay la autenticidad de su fe. Pues entramos a ese territorio donde podemos decir antes creemos, para en algún momento en nuestra intimidad decir creo. Híjole, Luis, qué buena reflexión. Te vamos a ver. ¿En dónde? Rápidamente, porque En el Teatro Ignacio López Tarso en San Ángel, en Avenida Revolución, en la subida a San Jerónimo. Estamos los viernes a las 9 de la noche, los sábados 2 funciones a las 6 y 8:30 y los domingos a las 6. Qué bueno que volviste a los escenarios. Gracias, Luis, por venir. Esta es tu casa. Bueno.